Siguen los opositores hablando sobre Iberdrola, sobre esta compra que hizo el gobierno federal para ahorrar energía, para ahorrar electricidad, para que la Comisión Federal de Electricidad, en particular, tenga más acciones, tenga más dominio sobre la energía que se genera en absolutamente todo el país, porque ya supera el 50% de, digamos, es dueño de lo que se fabrica el Estado mexicano. Pues durante la mañanera, el presidente dijo que fue una operación muy favorable para el pueblo y para el pueblo de México y para la administración pública también. La operación de la compra de las plantas de Iberdrola destaca porque no solamente se tratan de plantas, sino unas muy buenas plantas que van a generar un ahorro de aquí a 10 años. Vamos a empezar a ver todo ese fruto y todo ese pago. De hecho, López Obrador anunció que le pedirá al titular de Hacienda que explique los detalles de la compra de estas 13 plantas. Vamos a ver. Yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga un día a explicarles bien cómo se llevó a cabo la compra y cómo se va a pagar. Nada más insistir en que fue una operación muy favorable para el pueblo de México, muy favorable para la administración pública, porque con esto garantizamos que no aumente el precio de la luz. Durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante, porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa mayoritaria, que ya no lo era. Por eso hablo de nacionalización, aunque les moleste a mis adversarios. Aguilar Camín, Diego Fernández de Ceballos, etcétera, etcétera, etcétera. Puras finísimas personas. Traíamos, lo expliqué ayer, solo el 39% de la generación de la energía eléctrica del país. Bueno, hasta Cedillo, toda la generación de energía eléctrica la hacía la Comisión Federal de Electricidad. O sea, 100%. Y empieza la privatización de la industria eléctrica, empiezan a dar las concesiones a las empresas extranjeras y empiezan a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y a impedirles a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que operaran a toda su capacidad. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, que las mantuvieron subutilizadas para que no le compitieran a las empresas particulares. Una tranza. Todo esto para favorecer a las empresas extranjeras vinculadas con los políticos corruptos del país y apoyadas por los intelectuales alcahuetes de México. Entonces, el plan era desaparecer a la Comisión Federal. Si no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal. Pues estas fueron las palabras del presidente dando un poco de clases de historia de por qué
Desde en aquel entonces se empezó a privatizar la energía eléctrica y ahora se logra recuperar y por eso, a pesar de lo que digan los opositores del presidente, ahora mismo se convierte en una muy buena inversión. De hecho, aseguró el presidente López Obrador que estas 13 plantas de generación de energía eléctrica que se compraron a Iberdrola son rentables y la inversión de 6.000 millones de dólares se va a recuperar máximo en 10 años, así como máximo. Esta central, 13 centrales, 12 son de ciclo combinado y una es eólica. Fueron adquiridas por el gobierno de México y no son para nada una chatarra, pues su vida útil es hasta 3 veces mayor que las plantas, el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a verlo. Que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué razón? Porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica, para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares. A pesar de que el presidente ya lo ha dejado muy claro en distintas ocasiones, hay adversarios, hay intelectuales, hay medios, hay personas que no están de acuerdo con esta compra que se hizo a esta empresa española. Sin embargo, la mayoría de personas en redes sociales, así como en este medio, aprueban esta decisión del presidente, incluso alaban las acciones y las decisiones que han tomado respecto a la no privatización, sino a la nacionalización que ahora ha hecho López Obrador de esta industria eléctrica y sobre todo que garantiza un mejor precio o que se mantenga por lo menos el precio que todos pagamos en nuestros impuestos o que todos pagamos a la Comisión Federal de Electricidad por el uso de luz. Esto, señores, es lo que está pasando en México hoy. No olviden suscribirse, dejar un like, compartirlo también a alguien que le interese, por supuesto, y también dejar su comentario, que es el más importante. Soy David Valier, nos vemos pronto. Muchas gracias.